Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión en abierto del Big Data International Campus de NIT Business School. Soy Estefanía y hoy hablaremos sobre el experto del análisis de datos sanitarios. ¿Es un mito o una realidad? Y para ello contaremos con la presencia de Nacho Martínez Soriano, que pertenece al grupo de investigación AECI, es Data Scientist en el Hospital Rafael Méndez de Lorca, en Murcia. Bueno, lo primero me gustaría dar las gracias a ENIT, Innova y de Business School y sobre todo a Estefanía y a Jesús Serrano por la invitación que han hecho para que yo haga esta charla. Y es simplemente, me gustaría hacer una introducción de cuál es el sistema de trabajo y cómo se está utilizando a los analistas de datos dentro del ámbito sanitario y especialmente en mi caso, que estoy dentro de un servicio nacional, o sea, un servicio de salud regional y trabajando dentro de un hospital que cubre toda un área de salud. Bueno, esto es todo un resumen de mi currículum, que, bueno, lo dejo aquí para que luego, como se compartirá la presentación, si quiere verlo, pues por aquí lo tiene. Para poder explicar más o menos cómo he llegado a la situación de ser analista de datos en el ámbito sanitario, me gustaría explicaros pues, de dónde vengo, qué es lo que he hecho antes de llegar hasta aquí y cómo he llegado a esta situación. Hombre, por supuesto, mi trayectoria, desde que la pongo desde que empiezo a estudiar informática, y mucho antes de estudiar informática, justo precisamente en el instituto, apareció una película que no sé si os sonará a vosotros, yo creo que sí, que se llamaba Juegos de Guerra. Con esa película, eso me despertó a mí lo que yo suelo llamar el espíritu hacker, y es la capacidad de poder afrontarme a distintos tipos de retos. El intentar siempre estar superando un reto, eso es lo que yo considero que es el espíritu hacker y una cosa que siempre me ha gustado. Mis primeros pinitos en informática fue precisamente con el Spectrum de 16K, y a partir de ahí ya pues, empezar a cacharrear y a programar y a hacer cosas dentro del mundo de la informática. Hice la licenciatura de informática en la Universidad de Granada, donde ahí realmente aprendí a lo que era la programación, la parte matemática del álgebra, el cálculo, la estadística, y empecé a conocer y a aprender los temas de inteligencia artificial. Ahí todo lo que estudié era bastante teórico y estábamos realmente todavía no existía, o no es que no existiera, sino que no se había puesto en moda el tema del machine learning y el deep learning, porque todas estas cosas ha sido ahora, en estos últimos años, cuando ha tenido todo su auge. Las bases matemáticas, por ejemplo, como las redes neuronales, ya son muy antiguas, desde el 65 por ahí. Total, que llevamos ya mucho tiempo, pero ahora es cuando realmente se puede aprovechar y poner en marcha todos los conocimientos que se tenía a priori. Empecé a trabajar en el 95 y empecé a trabajar como responsable de los sistemas de información y de los sistemas de informática. Ahí realmente me encargaba de toda la gestión del IT, de la gestión de las redes, base de datos. No se hacía precisamente programación, solo se tocaban ciertas cosas a niveles muy concretos en ciertos programas. Y realmente allí lo que se trabaja mucho era el tema de la resolución de problemas. Utilizando metodología, se utilizaba ITIL y yo apliqué el Scrum Kanban para poder manejar y gestionar toda la parte de las tareas. En el 2012 intenté hacer la tesis doctoral y comencé a especializarme en temas y empezó otra vez a despertarme el tema por la inteligencia artificial y sobre todo en el procesamiento del lenguaje natural aplicado a terminologías clínicas. En este caso fue a SNOMED CT. La tesis no llegué a terminarla, todos los cursos, estuve trabajando eso, pero al final, por un motivo o por otro, no lo conseguí acabar, pero bueno, eso fue, digamos, el primer escalón para seguir aprendiendo y formándome en temas de inteligencia artificial. En el 2014 cambié
totalmente mi rol y pasé de ser el responsable de informática a la gestión analítica de los datos del hospital. Entonces, ahí de nuevo empecé a formarme para poder aplicar y gestionar lo que sería la Business Intelligence, trabajando con Data Warehouse y manejando los informes que realmente son la base de todo este amalgama, es la base para las tomas de decisiones, para poder ayudar a la dirección a una correcta toma de decisiones. Si os dais cuenta, aquí todavía no hay nada relativo a cómo sería un científico de datos. Ahora mismo es simplemente un analista de datos, la típica persona que explota los datos dentro de una organización. En el 2016 yo seguía formándome por mi cuenta. Casi toda la parte de inteligencia artificial que he ido formándome ahora, la he hecho a través de cursos online, cursos con MOOC y con cursos aparte que por propia iniciativa he ido aprendiendo sobre el tema. Entonces me especialicé en temas de Machine Learning, en temas de Deep Learning y empecé a ver también temas de Big Data para conocer exactamente toda el conjunto de lenguajes y el conjunto de arquitecturas que nos ofrece la posibilidad a la hora de trabajar con Big Data. Pero lo más importante a la hora de trabajar con temas de Machine Learning es el conocer los lenguajes que nos van a permitir implementar las soluciones dentro del ámbito de la inteligencia artificial. En este caso, para mí uno de los más importantes es Python y R. Para hacer, dependiendo de qué tipo de cosas, es más interesante coger uno o coger otro, pero la mayoría de las cosas, o casi todo, se puede hacer con Python, aunque también se puede hacer con R, pero bueno, entre los dos se llevan es la tendencia que hay que utilizar para programar y desarrollar productos basados en inteligencia artificial. En el 2017, aquí he puesto que actualizo mi rol como si fuera Data Scientist y realmente, aunque oficialmente y dentro del organigrama no aparece la figura de Data Scientist, que luego por eso ha sido una de las propuestas a la hora de poner el título a la charla, lo de mito o realidad, porque ya veréis que al final se trabaja como científico de datos, pero no está reconocido como si fuera un científico de datos. Y eso es, digamos, el escalón o la traba que tenemos que superar. A partir de 2017 ya empecé a trabajar con temas de investigación y a desarrollar artículos de investigación donde se podría, luego se puede aplicar al propio funcionamiento del hospital. Aquí hice mi primer paper y la verdad que a partir de ahí pues ya me involucré un poco más en temas de la investigación. De hecho, en el 2018 estuve trabajando de manera compartida en una startup, MedLab Media Group. La verdad que fue una experiencia muy interesante. Estuvimos desarrollando un buscador semántico de conceptos clínicos dentro de los informes, de los documentos. Y fue, la verdad, muy, muy interesante y enriquecedora el poder trabajar y colaborar con una startup, viniendo yo de la parte de la administración. En 2019, a final de 2019, volví de nuevo a la administración. Bueno, no me había ido nunca, pero había estado compartido y ya volví de nuevo al trabajo 100% en la administración y siguiendo formándome, haciendo nuevos cursos y nuevas especializaciones, en este caso, pues de TensorFlow, también a través de los MOOC que existen en el mercado. Empecé en el 2020 a colaborar con la empresa DeepLearning.ai como un asesor y consultor de los cursos que ellos hacen basados en temas de Machine Learning. Y mi labor es ayudar a la resolución de los problemas de los alumnos y colaboro también en un blog que hay se llama The Batch, que trata sobre temas punteros de temas de inteligencia artificial y Machine Learning. Luego, por supuesto, otra vez siguiendo formándome y estuve medio año como profesor asociado en la Universidad de Murcia
trabajando en el departamento de sistemas y ciencia de la computación. Ahora, en este momento, no estoy ahora mismo en la universidad, pero sí participo en 2 grupos de investigación donde colaboro con ellos. Además, hemos creado una asociación que se llama Somos NLP, que nos hemos, digamos, unido a través de las redes y gracias a María, ha sido la persona que ha conseguido unificar a toda la gente y ha creado lo que sería la asociación, y la idea es promover el uso del NLP, del procesamiento del lenguaje natural, pero en español. Luego, también participo en proyectos europeos. Hay un proyecto que se llama Pharaon, que es muy interesante para la ayuda a la tercera edad, y Support for HLS, Health Level System, que ayuda a la gestión y a la aplicación del conocimiento dentro de los procesos sanitarios. Al final, como veis, hay que estar siempre aprendiendo. La moraleja de todo esto es que tenemos que estar siempre aprendiendo las últimas tecnologías y siempre en lo último que salga. Pero bueno, después de la paracaudada de cómo he llegado hasta aquí, quería ya empezamos a ver exactamente qué es lo que hace un científico de datos y sobre todo en el ámbito sanitario. Aquí he puesto una serie una nube de tags donde realmente aparecen una serie de conceptos, de palabras que el científico de datos debe trabajar con ellos y resolver. Un científico de datos tiene que ser lo que antes había comentado y tiene que tener el hacker style, que es la manera de poder ir resolviendo retos cada vez que se le presenta un problema. Pero, ¿cuál es el objetivo real de un científico de datos? Pues, precisamente el científico de datos lo que tiene que hacer es obtener y comunicar conocimiento. Eso es lo más importante que debe hacer el científico de datos. Y para ello, ¿cómo se obtiene el conocimiento? Pues partimos de nuevo con la hiperfamosa pirámide que todo el mundo conoce sobre cómo obtener, partiendo de unos datos, generar y trabajar esos datos para obtener una información, algo nuevo que se desconocía, y esa información te va a producir conocimiento. Ese conocimiento nos va a permitir poder obtener y gestionar y hacer la toma de decisiones. Precisamente la posibilidad de obtener el conocimiento nos permitirá que nuestra toma de decisiones sea lo más correcta posible y podamos optimizar y gestionar mejor cualquier proceso que tengamos entre nosotros. ¿Cómo conseguimos pasar del dato al conocimiento? Pues para precisamente, ¿por qué queremos generar y pasar de ese dato a ese conocimiento? Pues muy fácil, muy sencillo, porque para poder tomar decisiones necesitamos que ese conocimiento sea lo más correcto posible, sea lo más adecuado posible. En mi caso, yo tengo 2 líneas de trabajo o 2 líneas de actuación. Por una parte, una línea donde realmente se trabaja a nivel de Business Analytics, o sea, el proceso de trabajo es el típico análisis de datos generando cuadros de mando, donde identificamos KPI, los indicadores que nos van a marcar la evolución de una entidad concreta. Esa definición de cuadro de mando nos va a permitir generar dashboard, donde visualmente se va a poder evaluar y gestionar al día a día la evolución de cualquier organismo, en este caso el hospital, y nosotros debemos preparar todo ese entorno, o el analista o el científico de datos debe saber o tener la capacidad de gestionar ese entorno para que luego las tomas de decisión sean lo más correctas posible. Además, yo tengo otra línea que sería la línea de investigación. En esa línea de investigación se mezcla, y la he puesto superpuesta a la Business Analytics porque precisamente distintas líneas de investigación o distintos proyectos de investigación nos va a permitir generar nuevos casos de uso y que ese conocimiento que se obtiene en la investigación
se transfiera precisamente a casos de uso concretos. La línea en la que estoy trabajando son técnicas de inteligencia artificial y sobre todo de procesamiento de lenguaje natural. Además, hay varios proyectos de investigación con los que estoy colaborando y que la idea sería que al final todo ese conocimiento generado se transfiera y se pueda implementar en casos de uso propio dentro de la misma organización. Dentro de los sistemas de información, o sea, ¿cómo se genera el dato en el ámbito sanitario? Para poder generar el dato en el ámbito sanitario, lo interesante o la manera de poder obtener esos datos es que se basan en sistemas de información. Normalmente, en el caso de sanitario y en especial en el mío, nosotros trabajamos en un área de salud. El área de salud cubre dos tipos de, digamos, de subáreas o de especializaciones, donde tenemos por una parte la atención primaria y por otra parte la atención especializada, que sería el hospital. El centro de todo esto es precisamente el usuario, que es el paciente. El paciente es la persona de la cual nosotros vamos a obtener un montón de datos, millones de datos. Esos datos se van a organizar o se van a estructurar dependiendo de cómo se recojan. Para poder recoger esos datos se han creado precisamente o existen los sistemas de información que recogen esos datos. Históricamente, como se creó la área sanitaria, había una gran diferencia entre lo que sería la parte de atención primaria con respecto a la parte de especializada o la parte del hospital. Y se generaron dos sistemas de información totalmente diferentes. Por una parte tenemos el sistema de información de atención primaria, con todo su software, con toda su gestión, con todos sus procesos independientes. Y por otra parte, la parte del hospital o la parte especializada totalmente independiente. Eso fue lo que pasó, lo que ha sido de manera histórica. Luego se ha visto que esa estructura era un error, porque lo que hace falta es un área única que coordine y que tenga los dos sistemas de información principales juntos, de manera que precisamente sea el usuario, el paciente, el centro de todo, y se pueda organizar la información de manera que los datos que va generando por todas las actuaciones que se van haciendo de manera sanitaria se puedan integrar todo en un mismo entorno, en un mismo sitio. Ahora mismo, por desgracia, tenemos, digamos, como un híbrido. Tenemos la obtención de los datos en estos dos tipos de sistemas de información y luego tenemos que, digamos, unificarlo y gestionarlo de manera centralizada para poder sacarle partido a toda esta información y sobre todo a todos estos datos. Por una parte tenemos el sistema de información hospitalario, donde tenemos distintas subáreas. Y tenemos el área, por ejemplo, de urgencias, de hospitalización, donde está la situación de camas, consulta externa, quirófano. Y toda esta información empieza a alimentar lo que sería la historia clínica del paciente. Pero además de estos sistemas, digamos, básicos, tenemos los sistemas centralizados, sistemas que cubre toda el área dentro de la atención especializada, como sería un sistema de información de laboratorio, sistema de información de farmacia, sistema de información de rayos, de anatomía patológica. Todos estos sistemas de información van alimentando esta historia clínica que nos va a proporcionar una gran colección de datos procedentes del paciente. De la misma manera, el sistema de información de atención primaria recoge información del paciente y nos va a permitir ver la causística que tiene este paciente y ver por qué caso se ha presentado en los centros de salud, para ver qué sintomatología tiene y qué patología tiene asociada, y toda la información relativa a la primera atención dentro de la salud. Toda esta información es la que tenemos nosotros que procesar y gestionar, y de donde vamos a tener todos los datos dentro del ámbito sanitario. Con lo cual, ¿qué nos encontramos? Pues que si os acordáis de la primera línea de investigación de la analítica de datos, nos encontramos que a partir de los sistemas de información vamos a tener una colección
de múltiples bases de datos con múltiples informaciones relativas al paciente. Tenemos desde la historia, el GIS, que sería la información donde se encuentra la historia clínica electrónica, con los datos y los procesos, tanto de urgencias, de consultas, quirófanos, y como la colección de los datos que se pueden obtener del sistema de laboratorio, de farmacia, de rayos, de anatomía patológica. Juntando toda esta información, podemos luego procesar un montón de datos del paciente que habéis que completarlo con, por ejemplo, la gestión financiera, donde aquí podremos tener toda la información relativa a la parte de materiales, de suministro, contabilidad, de las inversiones que se hacen. Hay un montón de datos relativos al paciente que no proceden directamente del paciente, pero que se tienen que tener en cuenta. Y luego, por supuesto, también otra parte importante es el área de gestión de recursos humanos, que también influye en toda la gestión hospitalaria o toda la gestión sanitaria a la hora de obtener información del propio paciente. ¿Todo esto qué nos permite hacer? Pues nos permite generar mediante Business Intelligence una serie de dashboards. Por ejemplo, este es un ejemplo de un cuadro de mando que desarrollé para poder obtener la información de la situación del hospital de manera diaria y conocer el estado de las camas, de las altas que ha habido, de los ingresos, de los asistidos en urgencias. Toda esta información para poder visualizarla de manera cómoda y trabajar con un cuadro de mando ya previamente definido, donde los KPI nos van a indicar cuál es nuestra actividad y cuál es sobre todo nuestro rendimiento dentro del hospital. Por otra parte, de la segunda línea de trabajo, tenemos la parte de la investigación, donde ahora mismo yo por lo menos estoy más centrado en el desarrollo de proyectos basados en procesamiento del lenguaje natural, sobre todo para crear ayuda a la codificación. Cuando en el hospital intentamos trabajar con una serie de diagnósticos y procedimientos dentro de lo que es la historia clínica y los informes de alta del paciente, es necesario que estos informes estén normalizados y que esa normalización se codifique. Entonces existe una serie de procedimientos y procesos para codificarlo con una terminología clínica. Ahora mismo esa terminología clínica y esa manera de codificar lo hacen expertos documentalistas. ¿Qué ocurre? Que es necesario ayudarles y sobre todo es un buen campo de actuación el ayudar mediante técnicas de inteligencia artificial para que proponga esa codificación de una manera semiautomática o incluso automática y facilite el trabajo a esos codificadores. Eso, por ejemplo, es una línea muy interesante de la que ahora mismo estoy trabajando. Además, dentro del área del hospital, en mi caso el hospital es un hospital universitario y hay muchos investigadores que necesitan obtener datos del sistema. Entonces, el analista de datos es, digamos, el responsable de preparar y gestionar esos datos para que puedan desarrollar las personas que están trabajando en el hospital sus TFM, sus TFG o incluso sus tesis doctorales. Y el analista le ayuda a que los datos estén obtenidos de manera correcta, estén anonimizados y que no haya ningún problema con la ley de protección de datos ni a la hora de trabajar y gestionar ese dato. Como ejemplo aquí he puesto unos proyectos que ya realizamos pues, desde el 2012. Se nos ocurrió hacer un informe hacer un buscador sintáctico dentro del informe para identificar distintos conceptos, identificar partes dentro de todos los informes que había y lo aplicamos a los informes de alta de urgencia. También desarrollamos para urgencias un algoritmo predictivo donde nos avisaba de cuándo se podía colapsar el servicio de urgencia
y nos avisaba si veía que había una posibilidad de que eso ocurriera. Y otro proyecto en el que he estado trabajando ha sido en el tema de la codificación, de cómo poder identificar de manera semiautomática el código de una terminología clínica que es NOMED-CT a los códigos de los informes de alta de aquí del hospital. Como veis, la idea es, dentro de las dos líneas de trabajo, tener una aplicación práctica diaria, digamos, y luego la parte de investigación que va a ocupar más tiempo, pero que nos va a permitir en un momento poder transferir ese conocimiento y aplicarlo a los distintos casos de uso del hospital. Además de todo eso, ¿qué es lo que suele hacer un analista de datos sanitarios? Existe una serie de cumplimientos y de informes que hay que rellenar de manera mensual y que realmente es necesario que el analista lo haga de una manera ordenada, gestionando toda esa información y obteniendo los datos de los sitios correctos. Aquí he puesto un ejemplo de 4 de los informes que se suelen rellenar de manera habitual, que es, por ejemplo, el SIAE, Sistema de Información de Atención Especializada, donde aquí se recoge toda la actividad dentro de todas las áreas de la parte de especializada, la parte del hospital. Teniendo en cuenta como áreas, pues, la parte de hospitalización, saber las camas que hay, la ocupación, la rotación, dentro de consultas externas, todas las agendas que ha habido, la asistencia que ha habido en consultas, la parte de quirófano, análisis del rendimiento. Hay una serie de áreas que se tienen que complementar y que eso se encarga el analista de datos. De la misma manera que se hace el CIAE, se hace el SIAP. Una información parecida, pero enfocada a los sistemas de atención primaria. Otros informes que se suelen trabajar y realizar es el tema de la gestión de la lista de espera. Como sabéis, la lista de espera en el ámbito quirúrgico es siempre un problema y hay que saber proporcionar la información necesaria para que se pueda tomar la decisión y gestionar esa lista de espera de la manera más correcta. Ese informe también lo generan los analistas. Y otra cosa que también hacen es el trabajo con un fichero que se llama CMBD, que es el conjunto mínimo básico de datos, que ahí se almacena todos los episodios codificados dentro de los ámbitos de hospitalización, de urgencia y consulta. Por eso el uso del procesamiento del lenguaje natural aplicado a esto es algo bastante interesante. Si os dais cuenta, al final lo que tenemos es reports, informes que van a ayudar a la gestión. Y, por supuesto, hay que analizar los procesos de los sistemas de información para que precisamente los datos que utilicemos sean los datos correctos y sean los adecuados para poder obtener precisamente ese conocimiento. ¿Qué ejemplos de uso tenemos y qué soluciones futuras para poder trabajar como analista de datos? Pues ahora mismo se está trabajando en lo que sería la historia clínica del Servicio Nacional de Salud, donde lo importante es la interoperabilidad que hay entre los distintos sistemas. Ya está desarrollado, por ejemplo, aquí en Murcia, un portal inteligente de negocios, donde tenemos aglutinado y centralizado todos los datos y toda la causística necesaria para poder tomar decisiones. Un data lake que se va a crear en el Servicio Murciano de Salud, donde vamos a poder aplicar por fin toda la tecnología de Big Data y aplicar los distintos sistemas de Machine Learning, teniendo en cuenta que el dato ya va a estar por fin gobernado y organizado de una manera correcta. Este primer paso del data lake sanitario es, digamos, una línea de tendencia, ya que, por ejemplo, se va a hacer un espacio de datos de salud a través del Ministerio de Sanidad, donde se va a unificar todos los data lake de toda España y se va a preparar para que todo esté normalizado y se pueda hacer ese tipo de consultas, pero a nivel nacional. En el primer ejemplo que he puesto de la historia clínica nacional, la idea es que, si os dais cuenta,
como históricamente y por el tema de la autonomía, la historia clínica de cada autonomía se ha desarrollado como un sistema de información diferente, con un entorno y una estructura diferente, se pretende unificar todo y que esté centralizado para que se pueda compartir la información del paciente independiente del sitio en el que uno se encuentre. Por eso es muy importante trabajar con un sistema de interoperabilidad. En este caso se pretende que lleguemos a interoperabilidad semántica. Mediante HL7 y FHIR se pretende tener una normalización a la hora de esa interoperabilidad. Es muy interesante decir que la normalización de la historia clínica es otra de las apuestas para poder trabajar con este sistema, pero que eso se deja libre a que cada autonomía trabaje con una estructura, una organización propia dentro de su propio sistema de información. Todo este sistema de interconexión e interoperabilidad de la historia clínica se basa en un Real Decreto en el 1093 del 2010, donde se define el conjunto mínimo de datos que deben cumplir los informes de alta y los informes que pertenecen a la historia clínica sanitaria. Existe además una serie de proyectos europeos, el Patient Summary y el e-Prescription, que, digamos, nos va a forzar a que esta interoperabilidad esté ya al 100% y que cumpla con una serie de requisitos necesarios para poder hacer transmisión de historias de manera automática entre los distintos países de la comunidad. Por eso, en todo este sistema es muy importante el aplicar el procesamiento del lenguaje natural para poder codificar el texto libre de los informes y que estén normalizados en una terminología clínica. La idea principal es que se haga esto utilizando SNOMED-CT, pero también se puede mapear utilizando otra serie de terminologías clínicas. Para ello es muy interesante la creación de un servidor de tecnologías clínicas que nos ayuden a que a la hora de codificar y mapear los datos de la historia nos permitan trabajar a todos con los mismos códigos. Otra de las soluciones, otro ejemplo que he puesto es el portal inteligente de negocio o PIN del Servicio Murciano de Salud. La idea era tener un proyecto, tener centralizado un sistema que sea un sistema analítico normalizado y que te permita hacer decisiones, tomar decisiones. Por ello, cuando se definió las estrategias principales, era que el dato fuera único, o sea, consolidar el dato. Esto es algo muy importante a la hora de trabajar con analítica, porque precisamente como hemos visto que tenemos distintas fuentes de datos, aunque sea un mismo sistema de información, pero dependiendo del sitio, el dato se almacena de una manera u otra, es muy importante que haya un diccionario y una gestión corporativa del dato. Ese dato, este sistema nos permitiría tener también gobernanza en el dato, poder especificar qué dato, cómo y cuándo tiene que pasar al sistema analítico. Por supuesto, el modelo debe permitir una serie de dimensiones donde luego se puedan hacer análisis sobre ese tipo de datos. Entonces, se pueda dimensionar a través del paciente, de acto clínico, incluso de profesional, y una dimensión organizativa y de tiempo para poder marcar y definir qué información necesita obtener para poder hacer una toma de decisiones. ¿Cuál sería el esquema organizativo de este portal inteligente? Pues como habéis visto antes, esa colección de bases de datos, digamos, se unifican y se crea un modelo normalizado de todos esos datos que hay. Eso nos permite, mediante un sistema de análisis libre o una serie de cuadros ya definidos, de reports ya definidos, crear un cuadro de mando. Un cuadro de mando con todos los indicadores previamente definidos y normalizados. De manera que el acceso por parte del profesional permita identificar y valorar la situación exacta de nuestro hospital o de nuestro área. Realmente va a ser del área de salud, porque también actúa sobre la parte de primaria. Como resultado, ya se implementó, aquí hay un ejemplo pequeño de
cómo quedó el portal inteligente de negocios y nos permite precisamente trabajar y gestionar los datos de una manera bastante correcta para poder tomar esas decisiones. Esto lo pongo aquí como ejemplo porque son uno de los casos que un analista de datos puede trabajar para mejorar todos estos sistemas y ayudar a obtener el conocimiento, que es al fin y al cabo lo que más nos interesa. Y dentro de todo este mare magnum, de toda esta gestión de datos, ¿dónde se encuentra el Big Data? Tanto que se habla de Big Data, que viene el Big Data. ¿Dónde está el Big Data? Pues los primeros pasos que se están dando, porque si habéis dado cuenta, al fin y al cabo lo que se hacía o lo que se ha hecho, o lo que yo hago normalmente, no tiene nada que ver con Big Data, es simplemente un trabajo de Business Analytics y trabajo normal de explotación de datos. Pero el salto, digamos, cualitativo hacia el Big Data se dará en este año en el siguiente. ¿Por qué? Porque ya hay un proyecto definido donde se va a generar un data lake sanitario. En ese data lake nos va a permitir que podamos confeccionar una serie de bloques con los mismos conceptos, con los mismos datos, los mismos estructura donde podamos, unificando esos datos y gestionando esos datos, podamos obtener luego y aplicar técnicas de Machine Learning de manera sencilla, rápida y fiable. Teniendo en cuenta que vamos a tener una gobernanza unificada. O sea, vamos a poder trabajar con el dato de una manera correcta y nos va a permitir acceder, gracias al alto rendimiento, acceder a los datos y obtener la información que ahora mismo no se está obteniendo. Esto precisamente abre una puerta no de esperanza, pero sí de un camino para que se vayan incorporando nuevos bioinformáticos, porque realmente aquí se va a tener en cuenta el tema, por ejemplo, de la secuenciación genética. Se abre el espacio para la entrada de nuevos científicos de datos y de ingenieros de datos para poder confeccionar todo esto. En un principio, el sistema de la administración no cubriría todos estos roles ni se encargaría directamente de la generación del data lake, simplemente lo dirigiría, porque esto ha salido externo para que las empresas puedan concursar y trabajar sobre este tema. Pero es muy interesante que ya se dé el primer paso para que realmente se vaya a trabajar en temas de Big Data. Esta idea del Big Data para sanitario a nivel de Murcia no era una idea aislada dentro de la propia organización, sino que el propio Servicio Nacional de Salud, el Ministerio, también pensó lo mismo. Y es lo que el Ministerio, la idea que tiene de generar es un espacio de datos sanitarios común a nivel nacional, de manera que se va a poder trabajar, o sea, poder utilizar los distintos data lakes de las distintas regiones y unificarlos en un espacio de datos centralizado, donde ese espacio de datos se podrá consultar, se podrá trabajar para obtener la información y el conocimiento que se quiera. De manera que este es un dato también bastante importante porque nos va a permitir pues, unificar todos esos data lakes que están aislados y facilitar sobre todo la investigación y facilitar para que los casos de uso de esa investigación sean lo más rápido posible y se generen soluciones lo más rápido posible. Dentro del área de salud, la figura del data scientist o del científico de datos o el analista de datos es una figura que es una de las más importantes dentro del organigrama de la dirección de un centro. Normalmente, el científico de datos se encuentra en un servicio que se llama control de gestión o sistema de información. Este servicio de control de gestión o sistema de información se está, digamos, renovando por que se renombre como un servicio de innovación y gestión del dato, donde realmente pueda participar
y controlar y gestionar los procesos de esa generación del dato. El científico de datos se encuentra como, digamos, no mano derecha, pero sí dentro del organigrama como una persona o un grupo de apoyo importante en la gerencia y sobre todas las direcciones, de manera que pueda trabajar y pueda asesorar a todas las direcciones, a toda la dirección médica, enfermería, dirección de gestión, para cualquier toma de decisiones. De hecho, por eso es uno de los puntos más importantes dentro del organigrama, dentro de cualquier ámbito sanitario. Incluso yo diría de cualquier organización, tal como se está enfocando todo y haciéndolo todo enfocado al dato. ¿Cuáles son los retos, digamos, que tenemos para los científicos de datos en el ámbito sanitario? Bueno, a nivel de administración o a nivel de gestión pública, uno de los principales retos que hay es el reconocimiento del perfil o el rol de data scientist. La figura del científico de datos debe ya aparecer dentro de las organizaciones y sobre todo dentro de las administraciones. No pueden dejar todavía que gente que le guste el tema de la investigación, que le guste el tema del análisis, que se vayan colocando ahí cuando no hay todavía un perfil específico y determinado de científicos de datos. Sería muy importante que a partir de poco tiempo se empiecen a crear plazas y se empiecen a crear figuras para que los científicos de datos podamos atender y estar en el sitio que corresponde. Otro tema importante es la posibilidad de trabajar dentro de las dos líneas que yo antes he mostrado. La posibilidad de, en la línea de investigación, poder hacer transferencia de conocimiento y generar casos de uso internos dentro de la propia organización, donde el valor que has desarrollado uno se pueda explotar a sí mismo. Eso es una de las cosas que más importa, uno de los proyectos, una de las ideas más importantes a la hora de potenciar el uso y el trabajo del científico de datos. Para poder hacer eso, veo como un futuro bastante alegre o motivador el hecho de la creación del Data Lake sanitario, por el hecho de poder gestionar toda esa información de manera correcta, de manera gobernada, esos datos de manera gobernada y poder luego aplicar distintas técnicas de Machine Learning para distintos procesos o casos de uso. Ahí, en esa situación, veo muy interesante y veo que la potenciación de la bioinformática tiene un buen futuro para poder adaptarse en esta nueva situación. Como herramienta utilizada, aquí he hecho simplemente un desglose de las típicas que se suelen utilizar a la hora de hacer el análisis de datos, pero realmente lo más importante del analítico, o sea, del científico de datos es la capacidad para resolver problemas. Eso es clave porque precisamente lo que nosotros pretendemos es obtener el conocimiento. Y el conocimiento, basándonos en los datos, es lo que nosotros tenemos que trabajar para aportar ese valor a cualquier tipo de organización. Y nada, por mi parte, muchas gracias a todos y espero no haber aburrido mucho. Nada. Y por cierto, hay una pregunta que la hace Andrés Sánchez, que dice: la analítica de datos se centra en la inteligencia artificial. ¿Cuál es la consecuencia en la forma de programar, considerando la forma tradicional o el desarrollo de software a nivel de web? Vamos, es cuando se desarrolla un algoritmo, bueno, realmente cuando trabajas con temas de inteligencia artificial y lo que pretende es resolver un problema aplicando la tecnología, por ejemplo, de Machine Learning o Deep Learning, lo que hay hay el famoso ciclo de vida de cómo se desarrolla un proceso y desde la obtención del dato hasta el tratamiento, la validación de ese dato para luego aplicarle un modelo y esa verificación del modelo mediante los tests para luego tener ya el modelo ya afinado con una
con una medida correcta. La manera de presentar esa información realmente no es que importe, porque va a ser el resultado final, te lo va a dar si el modelo que tú has desarrollado se ajusta y es bueno a la hora de predecir lo que tú quieres hacer. Pero ahora mismo lo que se está haciendo es que la usabilidad de ese modelo se haga de manera más cómoda en formato web, para que todo el mundo pueda acceder a la utilización de ese modelo. O sea, tú puedes utilizar tecnologías como Python o R, pero luego los resultados puedes publicarlos en un entorno más amigable mediante Gradio o Streamlit mediante web. Luego hay otra cuestión, José María, bueno, dice: buenas tardes. A la hora de trabajar con todo este tipo de datos personales sanitarios, ¿cuáles son los problemas más habituales con la protección de datos y la Agencia Española de Protección de Datos? ¿Cómo se soluciona o evitan? Y luego, bueno, también tiene varias preguntas. Dice: ¿cómo se identifican en ese entorno sanitario quién es el responsable y quién es el encargado del tratamiento de datos? Sí, todo eso depende del uso que se le vaya a dar al dato y de primero, la obtención de ese dato y del uso para qué se quiere utilizar ese dato. Normalmente en los proyectos de investigación, lo que se hace es que se asegura que los datos estén anonimizados, de manera que no haya posibilidad de identificar al paciente con los informes que se sacan. Si por algún motivo es necesario que se tenga que identificar a ese paciente, se hace semi-anonimizado, de manera que mediante una serie de claves, el producto final que la gente de la investigación no va a tener el código correcto, de manera que el investigador sí luego va a poder desanonimizar y poder obtener esa información para poder trabajar con ese informe. Lo que se suele hacer también es tener mucho cuidado con los consentimientos informados. De manera que, claro, cuando se hace un proyecto de investigación, si es necesario que un consentimiento informado para que el paciente sepa que sus datos se van a tratar en ese proyecto, entonces se solicita. Y se va controlando mucho esa situación. Con los temas de la Ley de Protección de Datos, son más los trabajos, digamos, día a día de personas que se han dado cuenta que sus datos están incorrectos y que se tienen que cambiar en la base de datos, que eso se hace a través de la unidad jurídica, donde se solicita ese cambio del tipo de datos personales, que problemas que hayamos tenido o cosas que hayamos tenido en temas de investigación por no haber anonimizado o por no haber pasado los informes de conformidad para que el usuario y el paciente sepa que sus datos se están utilizando en ese proyecto. Os he dejado un enlace de YouTube en el chat que en concreto habla sobre esto, los datos personales e inteligencia artificial, que lo hace un tutor del máster en Big Data sanitario, que en concreto se habla de un módulo completamente sobre ello, porque evidentemente siempre esto es un tema peliagudo. ¿Cuál será el futuro? El futuro de esta nueva profesión. Pues yo espero que buena. Eso significaría que realmente se nos ha tenido en cuenta a la hora de encajarnos, digamos, dentro del organigrama de la propia organización, y que la organización empieza a trabajar basándose en los datos. Si una organización no tiene en cuenta los datos, no tiene en cuenta la información, no tiene en cuenta el conocimiento que se puede obtener de sus propios datos, nosotros no tenemos cabida porque no le ofrecemos nada. Sin embargo, si una organización que se basa precisamente en la toma de decisiones en ese conocimiento, pues vamos a ser bastante importantes. Yo creo que por lo menos el futuro no lo espero que sea bastante bueno. Ya habría que diferenciar entre el enfoque que pueda dar la administración, que es con la lucha, digamos, que estoy yo para que nos reconozcan como un perfil específico y nos posicione,
o el perfil que podemos hacer dentro de una empresa, tanto sanitaria como no. Las empresas cada vez se han dado cuenta que somos necesarios en cualquier tipo de ámbito y que somos necesarios para poder desarrollar cualquier tipo de producto. Entonces, por esa parte, lo veo muy interesante el que estemos nosotros dentro de todo esto. Otra cuestión, ¿cómo crees que ha sido hasta ahora, o por ejemplo en el caso del tratamiento, cómo se empezaron a comenzar a tratar los datos respecto con todo lo que ha pasado del COVID, cómo crees que ha sido hasta ahora ese tratamiento, esa efectividad? Pues ha habido de todo. Por eso lo preguntaba. Ha habido de todo. Muchas veces hay que diferenciar entre eficacia, efectividad y qué es lo que se quiere, y una mezcla de todo. Siempre se ha tenido muy en cuenta el tema de la protección del paciente, para que no haya ningún problema, para que no surja ninguna duda ni nada. Pasa que ha habido situaciones donde hay que resolver casos concretos y se ha utilizado información que es necesaria para poder desarrollar ciertas cosas. Pero por lo que se ha hecho hasta ahora, no se ha hecho grandes tropelías, no se ha hecho, o sea, se ha trabajado con cabeza, digamos. Se ha podido utilizar los datos que se generaban con toda la poca experiencia que había con respecto a esto y se han aplicado de manera correcta para poder desarrollar productos o gestiones, se han hecho para poder trabajar de manera más operativa posible. Hay otra cuestión, bueno, un alumno del Big Data International Campus que estudia el máster de Big Data deportivo, dice que está interesado en el área de salud y su pregunta es que si es muy complejo pasar de un área a otra, de deporte a salud. No es nada de complejo, no. La base es la misma. Salvo especializaciones muy demasiado especializadas con el tema, por ejemplo, de las terminologías clínicas. Al final, lo que estamos hablando es que el analista de datos debe conocer el negocio. Entonces, debe saber de qué se está hablando. El adaptarse al nuevo negocio, que sería el sanitario, con una serie de terminología, con unos procesos distintos, al principio esas cosas siempre cuestan, pero nada que un científico de datos no pueda adaptarse y aprender de manera sencilla.